Ponniyin Selvan es una película de Kollywood cine tamil del sur de la India, de época, acción y drama, protagonizada principalmente por Vikram como el príncipe Aditya, Jayam como el príncipe Arunmochi o Ponniyin, Aishwarya Rai como Nandini y Trisha como la princesa Kundabai. Comencemos. Empezamos viendo el recuerdo de Nandini y Aditya adolescentes. La princesa Kundabai siente interés por Nandini, pues es bonita y además es una huérfana que vive en el templo. Días más tarde, Aditya es enviado a su primera misión en batalla. Nandini se preocupa por esto. Pasado un tiempo el joven vuelve y es cuando toma valor para llevar a Nandini con su nona y hermana y decirles que ella será su esposa, lo cual no les causa mucha gracia. Es así como el día siguiente Aditya va al templo a buscar a Nandini, pero ve que ya no está y grita de frustración, pero ya nada puede hacer, pues por órdenes de arriba ella fue expulsada de Thanjavur y no sabe a dónde pudo haber ido. Vemos también a un niño llorando, suponemos que es Nambi. En el presente el barquero está en el lago de Lanka llevando a la orilla a Ravidasan y sus hombres, con una mujer llamada Rakama, también del clan Pandian. Estos comentan que realmente no están seguros de que el príncipe Ponniyin haya sido liquidado, y Ravidasan le pide a Rakama que lo reúna con Nandini. Parthivendran, el otro amigo de Aditya, llega a Thanjavur. El comandante lo recibe y le reclama por saber qué sucedió con el príncipe Ponniyin, pero este le contesta que él estuvo en Lanka y vio también a los hombres que él envió para tomar reo a Ponniyin. El comandante se incomoda, pues da a entender que él tuvo algo que ver, y no es así, pues él tiene aprecio por Ponniyin, pues lo vio crecer y nunca ha buscado el mal para él. En esto llega Nandini y calma la situación y pide que inspeccionen el barco para asegurarse de que Ponniyin no esté ahí. En la noche Nandini habla con Parthivendran y como este también se ha dejado conmover con su belleza, le pide que traiga a Aditya a Kadambur a reunirse con ella y este acepta. Al siguiente día vemos a Madurantakan en un ritual con sus seguidores recibiendo la bendición. En esto llegan unos aliados de otro reino a informarle que Kotiga, el hombre que Aditya le había perdonado la vida días atrás, tiene una propuesta, por lo que Madurantakan les dice que ellos son rivales del Imperio Chola. Estos le dicen que es la forma más efectiva de que sea emperador y le dicen que a cambio de ayuda se deberá casar con la joven hija de Kotiga. Más tarde vemos a Ponniyin alucinando. Recuerda cómo la reina Mandakini lo sacó del fondo del mar. El príncipe está junto con Bala y con la barquera. Se reúnen con el señor Nambi y otro joven del reino. Los hombres de Pandian con Ravidasan se dan cuenta que hay alguien en el lago, por lo que Bala los distrae, mientras los demás se logran escabullir para buscar ayuda. Bala se enfrenta a los hombres de Pandian, pero tiene desventaja y lo toman reo. Los demás logran llevar a Ponniyin a un monasterio budista. Allí los monjes lo atienden. Parthivendran llega de nuevo al campamento de Aditya, donde vuelve a confirmar la mala noticia del fallecimiento de Ponniyin, y le dice que es obra de los hombres de Pandian. Parthivendra le dice que Nandini le pidió que volviera al reino, ya que este será tomado por otros. Aditya se disgusta, pues sabe que Parthivendran también quedó encantado con la belleza de Nandini y se puso de su lado. Luego vemos a Nandini ir en un carruaje a un lugar apartado. Ella tiene recuerdos de Veera Pandian en su último día. Este le hizo prometer a Nandini que tomara a su hijo como su hermano y lo ayudara a tomar el poder del Imperio Chola. Luego de esto llegó Aditya y fue cuando le quitó la vida a Veera pese a sus súplicas. Nandini llega a donde se encuentran los hombres de Pandian junto con el jefe actual, que es el hijo de Veera, por quien Nandini hace toda la conspiración. Ravidasan se dispone a hacer un sacrificio, pero Nandini se lo impide y le dice que no lo haga, y que el plan será que ella liquide a Aditya en Kadambur con sus propias manos, ya que ella lo ha invitado. Fue el favor que le pidió a Parthivendran. Por otro lado les dice que busquen a Ponniyin y se aseguren de acabarlo. Aquí también vemos a Bala amarrado y lo van a sacrificar. Este les dice que Ponniyin sí está vivo, pero no dirá dónde. Nandini pide que los dejen solos y Bala le confiesa que lo salvó una mujer igualita a ella, pero de cabello gris. Le dice que ella debe ser su madre. Nandini siente curiosidad. Este le dice que ella es muda y que vive en el bosque de Lanka y que es muy compasiva como una madre. Nandini llora y lo deja vivir, y antes de irse le ordena que si la vuelve a ver, la lleve con ella. En la noche Nambi llega donde está Bala y lo saca de ahí. Bala va con la princesa Kundabai para advertirle. Allí Madurantakan ha sido llamado por su sobrina Kundabai. Esta le pregunta si está aliado con Kotiga, solo por el poder. Este dice que el trono le pertenece. Allí los infiltrados de los Pandian ven a Bala y lo siguen a donde lo llevan los hombres de Kundabai. La princesa habla con Bala
y este le dice que Ponigin aún está vivo y dónde se encuentra. También vemos a Nambi, quien ha llegado al lugar donde se encuentra el príncipe Adita y le da la noticia de que Ponigin está vivo y también le dice dónde está para que se reúnan los 3 hermanos. Adita se pone muy feliz. Cuando Ponigin despierta ve a su prometida Vanati y también a su hermana Kundabai. Kundabai le pregunta a Ponigin qué mujer lo sacó del agua. Este le dice que una mujer idéntica a Nandini. Luego llega Adita y se reúnen los 3, lo cual no pasaba desde hace mucho tiempo. Los 3 se sienten felices y se reconfortan. Adita les dice que debe ir a Kadambur por unos asuntos, pero Kundabai no está de acuerdo. Adita también se alegra de ver allí a su amigo Bala, y este les dice sobre que ya sabe que Nandini está conspirando con el clan Pandian y que van a eliminar a los príncipes. Adita le ordena a Bala no ir con él a Kadambur a encontrarse con Nandini. Es así como Adita llega y le dan la bienvenida. Este saluda al comandante Pachubetarayar. Discuten sobre un complot. En esto llega Nandini y se saludan amargamente. Luego discuten los asuntos de la situación actual del reino. Vemos a Ponigin en el templo budista, en unas ceremonias. Allí llegan varios pobladores, entre ellos los infiltrados del clan Pandian, los cuales constatan que está ahí y hacen que se quede un día más para otra ceremonia en el pueblo, como plan para poder liquidarlo allí. Los hombres del clan se preparan para infiltrarse en la ceremonia. Al día siguiente se inician las ceremonias. Uno de los hombres se infiltra como un monje. Este lleva un cuchillo para liquidar al príncipe. Afuera están muy pendientes de todo, el señor Nambi y Bala. En el templo los monjes protegen a Ponigin y al final el infiltrado no tiene oportunidad de cumplir su misión. Afuera Bala tiene una pelea con un sospechoso y este le dice que tiene un hombre montado en el elefante, quien será el que apuñale al príncipe. Ponigin llega a donde está el elefante y aunque Nambi y Bala le advierten que no se suba, este lo hace y mientras se sube le susurra algo al oído al elefante. Y este de manera casi racional entiende lo que le dice sobre el hombre que lo traía montando y lo coge con su trompa y lo lanza contra un barandal, quitándole la vida. Mientras la princesa Kundabai llega con su padre, le dice que ya habló con sus hermanos y que Ponigin le habló sobre la persona que lo sacó del fondo del mar. Es la reina muda, la reina Mandakini, y siente curiosidad, pero este se sorprende y le dice que ella ya hace muchos años falleció, pues él directamente la mandó a buscar y se enteraron de que había fallecido. El emperador le cuenta a su hija la historia, que conoció a Mandakini también cuando era joven y soltero. Él estaba gravemente herido y fue ella quien lo ayudó y lo cuidó. Él se enamoró y le prometió que volvería por ella, pero cuando regresó al reino todo cambió, pues se tuvo que casar ya que era el elegido para ser el sucesor y se convirtió en rey, pero nunca dejó de pensar en Mandakini. Por eso tiempo después la quiso buscar y se enteró de su fallecimiento. Kundabai queda sorprendida y en su mente piensa que Nandini, al ser hija de Mandakini, puede ser hija de su padre también, por lo tanto hermanas. El rey le dice que no, por lo que Kundabai no le cree y le pregunta a su nona. Esta le dice que efectivamente Nandini no puede ser su hermana, porque la bebé nació aproximadamente 2 años después de que Sundara volviera al reino, por lo que ella tuvo a alguien más en su vida, y para de alguna manera rara proteger a la niña, la dejó en el reino de bebé y se marchó para siempre. Adita habla con el comandante y demás líderes aliados del reino Chola, reclamando por las conspiraciones de la sucesión del mandato. Al final les dice que si desean que el sucesor sea su tío Madurantakan, pues que así sea, ya que él no tiene interés. Luego vemos a las afueras de Tanjavur a la barquera y al poeta. También se ve entrar a otro grupo de los pandillas e infiltrarse por el pasadizo del reino. La reina Mandakini aparece y va tras ellos sin que se den cuenta. De todo esto se percata la barquera. El grupo Pandian llega a un lugar estratégico del pasadizo. Aquí hay una pequeña abertura donde tienen visión hacia un lugar de descanso donde está el rey y deciden esperar al momento correcto para ejecutarlo. Mientras el príncipe Ponigin y su prometida Vanati llegan a Tanjavur montando el elefante y todos lo saludan gratamente. Luego la barquera le dice al hermano del comandante lo que vio, es decir al grupo del clan Pandian, por lo que este toma uno de sus hombres y va por ellos. Luego de que se saludan el rey Sundara y sus hijos, este queda solo para tomar una siesta. La reina Mandakini, como ve que quieren ejecutar a Sundara, trepa las paredes para llegar hasta donde está el rey. Ella llega, pero como es muda, no puede decir nada. El rey Sundara la ve y se sorprende mucho. Este se acerca a ella,
pero en esto los hombres de Pandian ya tienen su objetivo en la mira y lanzan flechas. Mandakini se acerca para cubrirlo y es ella quien recibe las flechas en su espalda, lo cual le quita la vida. Sundara queda devastado y entre sus brazos perece Mandakini, pues la tuvo nuevamente y se le esfumó de sus manos. Ponijin escucha los gritos de su padre y corre. El hermano del comandante llega donde están algunos aliados del clan Pandian y liquida a la mujer, mientras los demás son liquidados por Ponijin. Más tarde vemos al clan de Kotiga y los otros aliados hablando con Madurantakan y proponen entrar en batalla contra los Chola y sus aliados, pero a Madurantakan esto no le agrada, pues también son su familia, por lo que los rechaza y dice que preferiría ser esclavo de Ponijin antes que derramar la sangre de su gente, y se va. El señor Nambi llega con Bala a Kadambur. Ven como unos hombres de Pandian se infiltran. El barquero que siempre ha transportado a Ravidasan y a los otros está como reo el comandante Pashuetarayar. Les confiesa todo lo que ha sucedido y el plan que tienen de que Nandini acabe con Adita ese día, por lo que se dirige a Kadambur nuevamente. Mientras tanto, Bala ha llegado al lugar donde está Nandini, la cual conversa con Ravidasan del plan de esa noche de liquidar al príncipe. Ravidasan se oculta. Luego Bala intenta hablar con Nandini para que no cometa un error, pero en esto escucha a Adita llegar y se oculta. Adita habla con Nandini después de mucho tiempo. Recuerdan todo, se sienten mal y frustrados. Al final Adita le propone que se vayan lejos los dos y sean felices, a lo que Nandini dice que no podría vivir sin lujos a modo de desencantarlo de su idea. Sentimientos diversos llevan a que Adita acepte que Nandini le quite la vida, ya que no quiere esa vida que tiene con dolor y siente culpa de haberla dejado. Y toma las manos de Nandini con el puñal y la abraza enterrándolo en su estómago y luego cayendo sin vida. Nandini no esperaba eso, por lo que grita y queda muy conmocionada. Luego entran Bala a socorrer a Adita y Ravidasan a llevarse a Nandini y dejan el lugar en llamas. El comandante también ha llegado, pero ya es tarde. Luego llega el nono de Adita y se entristece, al igual que sus amigos. Todos se enteran y la situación es bastante triste. Hacen el ritual de despedida a Adita. Ravidasan, Nandini y los demás han tomado el barco del comandante para huir y ahí está el barquero. Este le dice a Nandini que no debieron hacer eso y que su madre estaría muy decepcionada de ella. Al final Nandini se entera de que su madre, la reina muda, amaba a Sundara, pero poco tiempo después de que Sundara regresó a Tanjavur, Veera Pandian conoció a la reina muda y también tuvieron un amorío, y de eso Mandakini quedó embarazada. Veera Pandian no quiso manchar su honor y no la reconoció. La madre la llevó al reino de Sundara porque sabía que allí estaría mejor, y que Veera Pandian la tomó cuando la echaron del reino porque sabía que era su hija también y sintió un poco de culpa. Nandini queda en shock por todo esto. Parthivendra se ha aliado con Kotiga para luchar contra el reino de los Chola y sus aliados. Vemos nuevamente a Nandini, que se ha adentrado en un río. En su mente todo es claro ahora. Piensa que solo fue un títere para su padre Pandian, y su madre, muy desapegada, la abandonó sin darle un hogar. También piensa que el único que la amó realmente, sin esperar nada a cambio, fue su esposo, el comandante Pashuetarayar, y le pide perdón, prometiéndole que si en la siguiente vida vuelven a ser esposos, será la mejor mujer para él. Bala está siendo enjuiciado por ser sospechoso de conspirar para que le quitaran la vida a Adita. Luego el comandante Pashuetarayar llega y dice que fue su error porque se dejó envolver por su esposa y no se dio cuenta de la conspiración. En esto llega Nambi y le informan al rey que el ejército de Kotiga junto con el amigo de Adita, Parthivendra, quien ahora es rival, han llegado a reclamar su lugar. El tío Madurantakan se une a Ponijin y se da una gran batalla donde terminan victoriosos los Chola, y al día siguiente van a coronar al príncipe Ponijin, ya que todo el pueblo lo aprecia. Pero Ponijin dice que está muy agradecido, pero que siente que quien merece ser el sucesor es su tío Madurantakan y que está seguro que hará florecer el reino. Este al inicio lo rechaza, pero finalmente recibe la aprobación del rey Sundara y de los presentes y coronan a Madurantakan como el nuevo rey del imperio Chola. El cometa que había aparecido en el cielo se esfumó con la muerte de Adita. El reino, bajo el mandato de Madurantakan, siguió prosperando. Ponijin se casó con Banati y siguió expandiendo el reino y siendo guerrero, pero en una flota naval. 14 años después Madurantakan falleció y el mandato pasó a manos del príncipe Ponijin. Los hombres de Pandian también fueron atrapados y enjuiciados, y vino una época muy próspera para el imperio Chola. En esta segunda y última parte de la película son muchos sucesos en muy poco tiempo, pero nos damos cuenta de la razón por la que no quisieron casar a Nandini con Adita. Era porque conocían la verdad, que la joven era hija del gran rival Veera Pandian,
Al final Nandini sintió mucha decepción de la verdad de su vida. Siempre la gente que se suponía debía protegerla, como su madre, su padre y hasta Aditya, nunca hicieron nada por ella realmente, y por eso decidió ahogarse, porque traicionó al que piensa que es el verdadero amor para ella. También siento que tanto el rey Sundara como su hijo Aditya de alguna manera fueron muy cobardes de dejar a un lado a las mujeres que supuestamente amaban, porque aunque había amor, nunca hubo iniciativa, tal vez algo cultural sobre hacer lo que la familia siente que es mejor. Al final, los cabos que parecían estar sueltos murieron. El título de la historia, ya dije en la primera parte, que es el apodo que le pusieron al príncipe Arunmochi, porque de pequeño se estaba ahogando en el río Pony, y la reina muda lo salvó. Pero esto no lo sabía nadie, por lo que pensaron que fue obra del destino, y lo bautizaron Ponniyin Selvan, que en español significa el hijo del río Pony. La película está en Amazon Prime, con subtítulos en inglés. Y así termina esta película. Espero que hayan disfrutado. Adiós.